proyecto sobre epistemología, racionalidad científica, realismo científico y escepticismo filosófico. Su cuerpo académico es la epistemología del pensamiento evolucionista. Gracias, muchas gracias. Me hubieras dicho lo de SNIC porque aquí es por SNIC 3. Yo soy el único que son. Bueno. Sí, entonces mi charla es hace una pregunta. ¿Es la homeopatía una pseudociencia? Y bueno, tenía como presentación un azulejo sobre una botica que me encontré en Córdoba. Y el azulejo, pues siento que no se vea, pero hacía una alusión a la Córdoba califa. Entonces veía un boticario dándole un medicamento a su paciente, y yo me imaginaba o podríamos imaginar que era un placebo. Porque algo que voy a argumentar es que la homeopatía, de tener eficacia terapéutica, es meramente por el efecto placebo. O sea, parece que tiene eficacia terapéutica, pero es efecto placebo. Y claro, los homeópatas creen que tiene efecto extra placebo, que no solo es efecto placebo. Bueno, la ley de similares, bueno, primero vamos a ver cuáles son los presupuestos de la homeopatía. Entonces, ¿sí se escuchan? Sí. Entonces, Samuel Hahnemann, a principios del siglo XIX, enunció los dos principios básicos de la homeopatía: la ley de similares y la ley de infinitesimales. La ley de similares, y el eslogan sería lo mismo cura lo mismo, afirma que una sustancia que causa ciertos síntomas en sujetos saludables puede también ayudar a curar un padecimiento con esos mismos síntomas. No sé si quedó claro, pero digamos, si el catarro produce ojos llorosos, y el cortar cebolla también, bueno, la cebolla también produce ojos llorosos, bueno, pues entonces la cebolla podría ayudar a curar el catarro. Esa es la idea. Afirma que una sustancia que causa ciertos síntomas en sujetos saludables, la cebolla, puede también ayudar a curar un padecimiento con esos mismos síntomas. Esa es la ley de similares. Y la otra ley, o supuesta ley, es la ley de infinitesimales. Recibe algunos otros nombres. Sostiene que un medicamento gana en potencia conforme es diluido consecutivamente, siempre y cuando uno de estos pasos de dilución sea acompañado, o cada paso de dilución sea acompañado con un vigoroso sacudimiento. La ley de similares, bueno, estoy abreviando porque me podrían decir cuáles son los argumentos de evidencia, pero la ley de similares carece de justificación, pues la evidencia empírica obtenida por Hahnemann y seguidores, y que supuestamente apoya esta ley, no es fiable, ya que no se obtuvo en experimentos, bueno, eso es lo que dicen algunos de sus críticos, no se obtuvo en experimentos controlados, doblemente ciegos y estadísticamente representativos, que ahora es el estándar de oro, el estándar canónico en la industria farmacéutica. Y por ahí hay una cita que dice, bueno, la voy a traducir, dice: así, las observaciones que forman la base de la práctica homeopática en boga no fueron conducidas de una forma fiable. Específicamente, los participantes eran observados en forma individual, más que en una forma o en un ensayo colectivo. No había controles. Ocurrían amplias variaciones en los regímenes de tratamiento, en términos de cantidades de sustancia administrada, fuente y preparación de las sustancias y la longitud del estudio. No se usaba el blinding, o sea, el mantener cegado el experimento. Cegado para los pacientes y cegado para el que aplicaba el tratamiento. Doble ciego. Sí, doblemente ciego. Y los datos eran registrados de una forma poco rigurosa. Además, muchos de los síntomas registrados eran altamente subjetivos. Bueno, ese es el resumen para afirmar que la ley de similares carece de justificación.
amén de que hasta ahora no se ha ofrecido un mecanismo plausible que explique esta ley de similares. Bueno, paso ahora a la otra ley, la ley de infinitesimales. Con relación a la ley de infinitesimales, una cantidad de sustancia asociada con síntomas de algún padecimiento se diluye repetidamente en agua o alcohol, un proceso conocido como dilución serial, y cada etapa de dilución se acompaña de un proceso de sacudimiento conocido como succión o sucursión. Los factores de dilución suelen estar en un rango de una parte en un millón, pero incluso puede la dilución ser tan alta como una parte en un 1 seguido de 400 ceros. Un supuesto central de todas las formas de homeopatía es que los remedios altamente diluidos tienen efectos terapéuticos más allá del placebo. Ese es el supuesto, que tienen efectos terapéuticos más allá del placebo. Pero, este es el pero, otra vez la busco, los factores de alta dilución inherentes en las preparaciones homeopáticas presentan un problema fundamental, porque la matemática straightforward nos muestra que en la mayoría de los casos es improbable estadísticamente que incluso una única molécula de la sustancia original, la supuestamente terapéutica, quede presente en la preparación final tomada por el paciente. O sea, en la tintura final, un argumento aritmético muestra que es improbable que incluso quede una molécula de esa sustancia. Y bueno, ahí en los ensayos o los artículos de las referencias hacen el cálculo. Por ejemplo, para recibir simplemente una molécula en una dilución estándar homeopática de 1 a la 10-30, 1 a la 10 a la 30, el paciente tendría que consumir más de 30,000 litros de la solución homeopática para obtener una molécula del supuesto agente terapéutico. Y entonces pues, surge una pregunta: ¿cómo es que sin la presencia de al menos una molécula, la solución homeopática puede tener alguna eficacia farmacológica? Y bueno, otra vez traduzco. Es que si hubiera señor ahí leyendo el idioma original. Doctor dice, algunos homeópatas modernos lidian con este problema epistémico empleando la noción ad hoc de que el agua usada para la dilución retiene una memoria molecular de la sustancia original. Sin embargo, la idea de que, bueno, esta es traducción de Smith de este párrafo. Sin embargo, la idea de que el agua o cualquier otros diluyentes, tales como el alcohol, tienen una memoria, carece de justificación o de apoyo por ninguna ley conocida o mecanismo de la química o la física. Más fundamentalmente, si fuera verdad que el agua puede recordar, quizás por un mecanismo nuevo científico, aún por descubrirse revolucionario, entonces cualquier sustancia que alguna vez hubiese sido encontrada por una molécula de agua, tales como moléculas de alimento, toxinas, metales pesados, etc., debería esperarse que dejaran una memoria impresa y que, claro, ejercería efectos impredecibles y poderosos en el cuerpo. El hecho de que el caos fisiológico no ocurre nos asegura, bueno, cada vez que tomamos un vaso de agua, proporciona una refutación sencilla y poderosa que el concepto de memoria, en contra del concepto de memoria en la homeopatía. Disculpa por la traducción desaseada, pero no pretendí que fuera literaria. Entonces, ahora, dada la ley de infinitesimales, suponiendo que la aceptamos, la homeopatía hace una predicción empírica. Es decir, que los remedios homeopáticos altamente diluidos tendrán un efecto significativamente mejor
que los placebos en pruebas o experimentos rigurosos. Esa es la predicción, si es que aceptamos la ley de infinitesimales. Y el argumento ahora que viene es que los experimentos que se han hecho socavan esta pretensión de eficacia terapéutica más allá del placebo. Ese es el punto. Y para definir si la homeopatía tiene eficacia terapéutica más allá del placebo, el estándar canónico es el experimento controlado, doblemente ciego, al azar y estadísticamente significativo. Crucialmente, y hay otra cita ahora de Jackie Jones, dice crucialmente, bueno, está tratando de recordarnos en qué consisten este tipo de experimentos doblemente ciegos. Dice crucialmente, el ensayo de trial, o sea, el experimento, es doblemente ciego, es decir, los pacientes no saben en qué grupo se encuentran, ni tampoco lo sabe la persona que administra los tratamientos o que evalúa los resultados de los tratamientos. Y el azar, la randomization y la blinding, o sea, ¿cómo diría eso de la blinding? Bueno, el mantener ciega. Cegamiento. ¿Cómo? Cegamiento, ¿no? Bueno, eso, no sé, tu castellano es mejor que el mío. Y el cegamiento son esenciales para minimizar sesgos potenciales, potential biases. En tal contexto, la miopatía se confirma si el efecto puramente medicinal se establece, es decir, si los pacientes en el grupo de tratamiento mejoran significativamente más que los pacientes en el grupo placebo. Es decir, la probabilidad de observar una mejora más allá del efecto placebo puramente por el azar tiene que ser del 5% o menos. Eso es lo que quiere decir que sea significativamente, estadísticamente significativo. Que la probabilidad de observar una mejora en los pacientes, más allá del efecto placebo, meramente por el azar, tiene que ser del 5% menos. O sea, la probabilidad tiene que ser del 0.05. Bueno. Se requiere de estos experimentos al azar doblemente ciegos, controlados y estadísticamente significativos, porque un supuesto efecto terapéutico, ya sea convencional o placebo, puede ser adjudicado erróneamente debido a factores como estos. Bueno, todos estos son recordatorios. Por ejemplo, la regresión espontánea de la media. Si alguien tiene un nivel de glucosa muy alto, espontáneamente puede ser que se vaya a la media su valor de glucosa, se acerque a la media. Es un efecto meramente estadístico si el proceso es solamente azaroso. Remisión, otra posible fuente de error, si no se hicieran este tipo de experimentos, remisión o mejora espontánea del padecimiento. Alguien tiene un catarro y espontáneamente después de unos días va a mejorar. Fluctuaciones en los síntomas, habituación, tratamientos adicionales que no han sido tomados en cuenta, efectos tóxicos de medicamentos previos, reporte sesgado del paciente que, por ejemplo, desea agradar al doctor, respuestas condicionadas, en fin, todo este tipo de sesgos y biases son las que nos ayudan a eliminar los experimentos doblemente ciegos. Pero, y aquí hay otra cita ahora de dice los para no estarnos con un fuerte acento hispánico, decir, no, ¿qué hacer? Los pseudocientíficos tienden a rechazar, cita, ¿verdad? Los pseudocientíficos tienden a rechazar elementos esenciales de la metodología científica establecida. Ya sé que hay escépticos de que no hay tal metodología, pero muchos de los científicos creen que sí, pero bueno. Entonces, y se tienden a rechazar elementos esenciales de la metodología científica establecida. Los creacionistas, por ejemplo, rechazan la datación radiométrica, carbono 14. Similarmente, los homeópatas tienden a dismiss, o sea, a hacer a un lado, rechazar
la evidencia a partir de los RCTs, o sea, los Random Control Trials, los doblemente ciegos, controlados, azarosos, etc. En conclusión, el segundo principio de la homeopatía, o sea, el de los infinitesimales, es implausible. El supuesto de que una sustancia inexistente puede causar que el cuerpo se cure a sí mismo. Y es incompatible con nuestra química y física, y dada la carencia de vigorosa evidencia empírica en favor de que nuestra ciencia requiera de revisión, habrá que rechazarlo como correcto. Me van a decir, ¿cómo? ¿Y por qué es incompatible con nuestra química y física? No tenemos razones para creer que el agua memorice las sustancias con las que estuvo en contacto previamente. Bueno, o que haya memoria en el agua, ese tipo de memoria. Bueno, otros dos investigadores, Miquel y Ernst, concluyen con esta lapidaria evaluación de las pretensiones de cientificidad de la homeopatía. Bueno, otra vez voy a traducir. Dice, hemos mostrado, aunque aquí me salté los argumentos, porque ellos hacen una argumentación cuidadosa y analizan ejemplos de pronunciamientos de paladines de la homeopatía. Dice, hemos mostrado, usando ejemplos a partir de la literatura en homeopatía, de que cuando los homeópatas son confrontados con los dos problemas centrales de su doctrina, namely, digamos, su implausibilidad científica y su carencia de suficiente evidencia aceptable, ellos producen bullshit in response. O sea, aquí bullshit, hay gente que la traduce literalmente, por eso es absurdo. El bullshit aquí tendríamos que traducirlo como sin sentido, con ganas de engañar. Alguien hace rato... Patrañas. Patrañas, sí, exacto, esa sería una mejor traducción. Creo que Ambrosio dijo algo también, pero eso me olvidó la traducción. Dice, hacen afirmaciones ontológicas extrañas, bizarro, pero bizarro en inglés es diferente a castellano. Pero digamos que extrañas, como de tipo mecánica cuántica, de que el paciente queda entrelazado, enrollado, enredado con la traducción. Sí, enredado con la tintura homeopática. Sí, enredado con la tintura homeopática. Otros que se generan, este término de energía ha sido muy abusado en muchos ambientes periféricos epistémicos. Entonces, no, pues hay una energía aquí. Pero en fin, en el caso de la homeopatía es que la tintura homeopática genera una energía. Y entre más se diluye, más de esa energía. Pero ¿qué es esa energía? No queda nada claro, en fin. O sea, se abusa del concepto. Entonces dice, por eso es que dice, they make bizarre ontological claims, ya sea cuánticos o estos de términos de energía. Dice, or resort to quantum woo-woo. ¿Qué sería misticismo cuántico? Sí, charlatanería cuántica. Dice, también ilegítimamente, eso está interesante para los que se dedican a la teoría de la argumentación. Dice, ilegítimamente también shift the burden of proof. Dice, no, es que la prueba, la carga de la prueba está en los técnicos, no a nosotros. Nosotros no tenemos que dar evidencia, no. O caracterizan de mala manera, o bien cherry pick, escogen a modo la evidencia, y también la misreport, o sea, la malinforman la evidencia. O sea, la seleccionan a modo de evidencia. La evidencia que genera anomalías o refutaciones, la ignorancia. La que confirma la distorsión. O sea, eso es cherry pick. Escoges a las cerezas. O la caracterizas mal o la reportas mal. Y rechazan importantes partes del método científico, el método de los anticis. Y buscan inmunizar, esto suena muy propeliano, su doctrina en contra de la evidencia recalcitrante. Las hipótesis no, por ejemplo. Bueno, dije que era una crítica muy lapidaria, ya sé que a lo mejor algunos quieran
es excesivo, pero en fin, habría que ver los argumentos de Guillén después. Pero vamos a dejar esa parte epistémica, y entonces, bueno, no de todo, ya me di cuenta, pero entonces dice, cualesquiera efectos terapéuticos de la miopatía son entonces meramente efectos placebo, y aún así quizás podrían recomendarse los tratamientos homeopáticos con espíritu caritativo y pragmático. Bueno, a lo mejor son menos efectos placebo, pero los efectos placebo suelen, no siempre, por ahorita les voy a dar las referencias a un magnífico libro sobre efectos placebo, requieren de las expectativas positivas y de la esperanza. No todo, pero muchos efectos placebo. Y si te dan un medicamento, a lo mejor eso potencia esas expectativas positivas y la esperanza. Entonces, a lo mejor podría la homeopatía, aun si es meramente un efecto placebo, potenciarlos. Y podría recomendarse. Digan espíritu pragmático, utilitarista y caritativo. Entonces, ¿por qué los podríamos recomendar? Suelen ser de bajo costo. Es agua, es básicamente agua. Entonces, o vapor. Entonces, son de bajo costo. Pues más bien son un robo porque es básicamente. Bueno, pero comparados con otros medicamentos de patente pueden ser de muy bajo costo. Dos, B, carecen de colaterales indeseados. Pues como agua perdiera, de colaterales indeseados. No hay. ¿Y qué crees? No generan resistencia como los antibióticos o incluso antivirales o antimicóticos generan resistencia. Y C, se promueve la autonomía del paciente si al paciente se le deja decidir. Y la autonomía pues es un plus, pues, ¿no? Que usted sea autónomo, decida por sí mismo. Bueno, esos serían los pros. Y incluso si la homeopatía careciese de toda eficacia curativa, incluso la del placebo, quizás podría recomendarse su uso como un paliativo psicológico. En el caso de padecimientos incurables, no hay nada que le podamos dar a este paciente. Psicológicamente a lo mejor no ayuda. Aunque en estos casos, un apoyo psicológico empático o ciertas actitudes o creencias, bueno, aquí debía haber dicho ciertos rituales o creencias religiosas pudiesen cumplir la misma función. No necesitas empatía, a lo mejor para los que tienen creencias religiosas o en fin, pues vas a ver a San Judas Tadeo, que es muy milagroso, y bueno, o a Nuestra Señora de Lourdes, si tienes dinero para ir. Yo preferiría como Nuestra Señora de Lourdes, por el fácil. Ahora veamos cuáles son los contras. Los contras son el engaño al paciente. Si se le hace creer que el medicamento es algo más que un placebo. Porque si se le hace creer que es algo más que un placebo, estás engañando. Pues, bueno, es lo bueno, por lo menos si eres deontológico. Para socavar esta crítica, el paciente debería consentir al tratamiento homeopático una vez informado de que puede ser un mero placebo o que es un mero placebo. Pero esto podría disminuir la eficacia del placebo. Parece que no totalmente. Hay gente que dice es un placebo y sin embargo alguna eficacia, aunque sí disminuida, sigue teniendo el placebo. Pues en muchos casos los placebos dependen de que el paciente tenga expectativas positivas, que tenga esperanza en el B, otro contra. El paciente puede arriesgar su salud de existir tratamientos convencionales eficaces. Así, si abre cita, traduzco otra vez, la World Health Organization recientemente ¿cómo se dice? Advirtió en contra del uso de remedios homeopáticos para enfermedades serias como la tuberculosis o el HIV. Yo cierro la cita. Esto último sería especialmente preocupante en el caso de pacientes cognitivamente incapaces de tomar una decisión autónoma o en el caso de niños. Entonces serían los contras. Algunas otras preocupaciones. La homeopatía propicia el desperdicio de recursos al desviarlos del sector salud convencional. Recursos que se emplean para construir consultorios, clínicas y escuelas donde formar homeópatas. Aparte del costo de las consultas para el paciente individual, ¿verdad? Por ejemplo,
en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN se ofrece el programa académico médico cirujano homeópata. Eyeraben estaría feliz con esto. Yo ve que en algún lado dijo que sí, que se enseñara magia negra o whatever en las universidades. Además, promover la homeopatía propicia el pensamiento mágico y una actitud anti o pseudocientífica. Esa sería otra preocupación. Dije preocupación, ¿no? Bueno, pues con eso termino porque aquí ya mi capataz me dijo cállese. Sí, gracias, Armando. Es un clarificador. Primero una pequeña anécdota y luego unos corolarios. Yo una vez fui conejillo de India en un experimento de esos doblemente ciegos, randomizados, farmacológicos. Cuando era estudiante de doctorado, y para ganar unos pesos, no fue por eso, fue por ayudar a un amigo. Pero creo que es una de las experiencias más desoladoras que he tenido en mi vida. Se ve que has tenido una vida muy confortable. No destruyas mi entrada retórica. La retórica ya no le funciona. Bueno, una experiencia muy desagradable. Se trataba de administrar a ciegas una microdosis de un neurotransmisor que modulaba tu estado de ánimo, ¿no? Te ponía más contento o más triste, creo que más triste de lo que debieras estar normalmente. Pero todo en las situaciones en las que nos hicieron el experimento llevaba la tristeza sin el neurotransmisor, ¿no? Entonces, esto en el sentido de que es, digamos, esta epistemología de los experimentos farmacológicos doblemente cegados, etc., es muy débil si tomas en cuenta al ser humano como organismo complejo psicológicamente y por ejemplo, si no cuidas eso de que en qué condiciones los haces, si tienen frío, si no tienen frío, en fin, es muy probable que la señal quede distorsionada. Esto te lo menciono porque creo que una de las principales eficacias de todas las medicinas alternativas es el odio a la medicina tradicional, ¿no? Y a las condiciones en las que se ejerce. Mucha gente de la que ama a Trump lo ama porque odia a la política tradicional. Digo que mucha gente huyendo de la medicina tradicional o científica encuentra mucho más humano cualquier otra alternativa. Entonces, toda esta comparación epistémica suena falsa cuando en realidad lo que está en juego cuando la gente opta por otra medicina no es la eficacia, no es el mecanismo, que pueda imaginarse el mecanismo. También yo me pregunto cuánta gente que toma medicina convencional científica realmente le importa el mecanismo, le importa los experimentos randomizados, lo que quiere es que lo curen, ¿no? Entonces, digamos, mi crítica es que este es un juego de filósofos, pero que no tome en cuenta la realidad de los pacientes, ¿no? O sea, la parte emotiva. Pues no solo, sí, todo. Bueno, pero a ver, si tienes VIH, vas a ir con el homeópata, lo más probable es que tu esperanza de vida sea reducida. Sí, estoy de acuerdo. En 6 meses ya, bueno, si tal entiendo que es. Entonces, estadísticamente, ¿cuántos de los que usan homeopatía tienen VIH?
Pues no creo que sobrevivientes, no creo que haya muchos sobrevivientes. Pero para poner un ejemplo menos drástico, sífilis. Pues no creo que la sífilis se cure con homeopatía, sinceramente. El efecto placebo, en caso de sífilis no he visto que haya registros, pero hay unos registros de efecto placebo que tiene alguna eficacia, por ejemplo, para el Parkinson. Entonces está interesante. Entonces, si no quieres estar tomando dopamina y dopamina, pues toma mejor. Y si el efecto placebo tiene alguna eficacia y no quieres los colaterales de fármacos, pues diría yo, Alfonso te recomiendo. Pero para que el efecto placebo tenga resultados, conviene que creas en el efecto placebo. Sí, o sea, no todos los temperamentos son igualmente plausibles para ser tratados con placebos. Las mentes escépticas no son ciertos temperamentos. Jorge, por favor. Gracias. No lo dijiste explícitamente, pero creo que respondes a tu pregunta inicial que la homeopatía es pseudociencia, ¿no? Creo que sí, pero justo en la misma dirección que Carlos, eso está bien para que los filósofos juguemos con estas cosas, pero fíjate, tengo aquí un estudio de Ullmann 2017 que corre en Alemania, donde surge la homeopatía suiza, y los Estados Unidos, y muestra que más del 50% de la población a la que es entrevistada prefiere hospitales donde además de alopatía tienen técnicas alternativas como la homeopatía, ¿no? Y justo muestra también cómo, a propósito del movimiento antivacunas, como en Alemania la población es de las más ilustradas en cuestiones de salud, entonces no podríamos achacarles su preferencia a la homeopatía, o al menos no claramente, a una suerte de ignorancia, digámoslo así, ¿no? ¿Qué dirías en ese caso, por ejemplo? Bueno, pues algo que creo que ha trabajado aquí nuestro amigo Jorge pues las wish to believe, las ganas de creer. Y además, pues las medicinas alópatas, pues sí tienen colaterales, todas tienen colaterales. Y la ventaja de la homeopatía, si es que es meramente un placebo, pues que no tiene colaterales y puede tener alguna eficacia terapéutica cuando la tiene. Entonces, bueno, sí dije los pros que mencioné también. Primero con él o Fernanda, pero ya faltan 5 minutos, así que por favor. Sí, partiendo de lo que usted decía de la homeopatía que tiene, bueno, el efecto placebo, ¿qué pasará con la homeopatía veterinaria? Donde los animales, donde esta cobra auge, ya tiene varios años cobrando auge, donde se lleva a cabo esta parte y a lo mejor el efecto placebo no puede ser como en el humano. ¿Qué nos comentan al respecto? Bueno, ahí sí bueno, es que, por ejemplo, es que no puse la referencia, como no salieron las partes. Benedetti, que ha escrito varios libros sobre efecto placebo y artículos, menciona que hay efectos placebos vía condicionamiento. Entonces, a lo mejor eso sería lo que funcionaría con animales. Aunque no soy un experto en efecto placebo, el libro lo he leído parcialmente. Por ejemplo, das una píldora que tiene algún efecto terapéutico, digamos, de cierto color, y ya después le das el placebo con una píldora del mismo color, pero ya es a placebo, simplemente no tiene ningún fármaco, es agua, de tu saber. Entonces eso a lo mejor se podría hacer con el animal. Le das un antibiótico, si es que tiene una infección, genuino, se cura. Pero ve el color de la píldora y él va asociando que esa píldora lo curó, y ya después le das meramente placebo y ya hay algún efecto terapéutico. Imagino que eso podría ser Pavloviano. Sí, una estrategia pavloviana. Fernanda. Sí, pues no voy a poner pellera del día. Oh my Entonces, God. oh my God. Oh Sí. my God. No, y yo estaba pensando en estos diálogos imaginarios que decíamos que si valía o no valía la pena tener con el que piensa diferente. Yo creo que un practicante de la homeopatía te podría decir que cuando tú hablas de placebo, estás hablando como todavía desde el punto de vista de la medicina, que me está diciendo a mí que tengo un paliativo psicológico, pero que lo podemos ver como
un poquito por donde iba Carlos, ¿no? O sea, como una cuestión emocional, que te puedo hablar de cómo el estrés nos ha enfermado, y como cosas que tú estarías de acuerdo, ¿no? O sea, que, pues, no sé, el ritmo de vida, la explotación laboral, nos ha llevado como a estados de salud peores. Y veo otros dos pros de la homeopatía, y es que no devastan la flora intestinal y que tomar agua no puede, o sea, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, a lo que voy, solo como por hacer un ejercicio, o sea, yo creo que si somos un poquito más flexibles podríamos tratar como de tener terrenos comunes en los que yo digo, aunque yo creo que tú estás equivocado y ni yo te voy a convencer ni tú me vas a convencer, creo que habría cosas en las que podríamos estar de acuerdo que nos hacen bien, desde la homeopatía y desde la medicina tradicional, también tomando en cuenta, como decía Carlos justo, que la medicina tradicional también nos ha robado, también nos ha engañado y también se ha hecho rica, ¿no? Entonces, pues, hay que, pienso yo, siendo que yo era mañana, que estaría bien escuchar, para discutir, argumentar mejor, pues a alguien que piense que la homeopatía no es solo placebo. Por eso, pero si es un mero placebo, lo honesto sería decir es un placebo. Y creo que también, o sea, respecto No, a no lo de es la que honestidad, no hay moléculas del agente terapéutico en esta tintura. sí, pero esas dos leyes, la del infinitesimal y la de la Sí, similar, tal vez son dos que con mucha convicción refutas, pero no sé, la de que somos organismos con emociones, pues no sé si también la refuta. Y otra cosa, sí, creo que es muy importante, nada más para cerrar, ¿para qué la usamos, no? O sea, si la usamos para vivir mejor, para desestresarnos, para ayudar a una persona que no tiene una enfermedad terminal, tal vez está buena onda. Si ya, como dices tú, o sea, son enfermedades que son muy graves y vas a hacer que una persona deje de ir por un tratamiento, por irse por este otro camino, entonces sí es éticamente más preocupante. Ajá. Ya, bien. La última pregunta, ¿se puede? Sí, claro. Bueno, pero nomás para terminar eso. Perdón. Yo lo que. A ver. Ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, es el Alzheimer o embrionario, pero ahorita voy a ir a tomarme Un placer. mi homeopático. Oye, Armando, cortísima pregunta, nada más para entender. ¿Cómo estamos entendiendo efecto placebo? Que me queda en serio duda. ¿Cómo defines el efecto? Sí, que das un medicamento inerte, o sea, no hay tal medicamento. A la gente le haces creer que le estás dando un Pero medicamento. ese sería el placebo, pero el efecto placebo. Que hay hay mejora en la salud, en la sintomatología. Pero no es por el placebo, es por quién sabe qué rayo. Bueno, sí, por eso, sí. Es por la intervención. Es proceso psicológico. ¿Quién? Pues más bien quién sabe, ¿no? Bueno, parece que hay interacción, bueno, si no quieren usar mente-cuerpo, sí, hay interacción del sistema nervioso central. De hecho, los mecanismos los discute, por ejemplo, Benedetti en este libro sobre el placebo effect. Menciona varios posibles mecanismos, pero que tienen efectos fisiológicos. Por ejemplo, han medido la cantidad de dopamina que se secreta en el caso de que les mencioné hace un rato de Parkinson. Y la miden después de haber dado el medicamento inerte y efectivamente se secretó. Mi pregunta solo era porque parecía en algún momento que estamos ligando el posible efecto en la salud de la persona al placebo. Sí, y no, si fuera el placebo, eso se llama medicamentos. Sí, claro, sí. Por eso dije efecto placebo. No, sí. Se le da un placebo y hay un efecto terapéutico, pero ese efecto terapéutico tiene un correlato fisiológico. Sí. Y el intermediario es el sistema nervioso, el cerebro. 6 con 1 minuto.